tardes, querida teleaudiencia de TLV1. Ofrezco hoy una nueva entrega luego de un periodo relativamente breve de ausencia por razones posiblemente ajenas a mi voluntad y al canal, porque como ustedes saben y habrán comprobado, hubo una sensible disminución de la cantidad de entradas al programa y también una cierta censura por los videos que fueron también ofrecidos en esa última exposición. Bueno, independientemente de que todo el canal sufre también una cierta actitud de restricción de las vistas, de las exposiciones en el lugar público donde esto sale, y esto hace que se vea menos. Puede ser ese uno de los motivos y el otro, naturalmente, también un desinterés general que es la nota dominante en torno a estos problemas. Pero bueno, algunos se han comunicado conmigo en forma privada por el email que se ofrece allí al pie de la presentación del canal y han manifestado su interés en seguir recibiendo estos aportes y en virtud de esa minoría, pero vivamente interesada, es que terminaríamos ofreciendo este programa con una frecuencia que estará dada por, como digo, las posibilidades que tengamos dentro, pero fuera también, principalmente del canal. Bueno, el tema de hoy, como ustedes lo ven ya anunciado, es el problema, el testeo de la localidad cordobesa de Villa Allende como ciudad de 15 minutos. Todos saben posiblemente lo que ha ocurrido en Villa Allende, lo que está ocurriendo, que consiste básicamente en la instalación de portones de unos 3 metros de altura que permanecerán cerrados durante la noche so pretexto de controlar los hechos delictivos que pudieran ocurrir allí, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los habitantes de esos 2 o 3 barrios en este municipio de Villa Allende, muy próximo a Córdoba capital, a la ciudad de Córdoba en concreto. Es importante saber que estos portones son solidarios con un patrullaje policial interno y también con unas maquinarias de última generación a los que llaman detectores calóricos, tal vez en forma así metafórica, para informar en tiempo real aquellas zonas llamadas calientes, porque se producen hechos que atentarían contra la sustentabilidad de la vida. Hoy sería por caso posiblemente el suceso de un hecho delictivo, pero esto realmente tiene una segunda intención, vale decir, mañana una protesta contra los propios portones puede constituir en un foco, en una zona caliente que ocasione la intervención represiva de las fuerzas de seguridad que están asignadas para ese objetivo en los barrios de Villa Allende. 2, como digo, 3 barrios de Villa Allende. Esto forma parte, como lo he dicho en otras entregas, del proyecto urbanístico llamado Ciudades de 15 minutos, pero a su vez forma parte del objetivo número 11 de la Agenda 2030. Les voy a ofrecer como sugestión para el desarrollo que he preparado para el día de hoy 2 videos, 2 filmaciones. En la primera de ellas podemos observar, tal vez un poco más larga, podemos observar al presidente Milei rechazando en el seno del Foro Económico de Davos, vale decir, el epicentro que programó, que diseñó las ciudades de 15 minutos, digo, rechazando el modelo de ciudades de 15 minutos y la agenda en el contexto de la Agenda 2030, porque, reitero, es el objetivo número 11 de la agenda, rechazándolo por juzgarlo, por considerarlo él mismo de corte socialista y totalitario. Lo van a ver ustedes en pantalla inmediatamente. Un poco lo que sucede en esta localidad de Córdoba, en Villa Allende, que ya no saben cómo hacer con la inseguridad y dijeron, bueno, vamos a poner portones en las calles secundarias, digamos, solo dejamos liberadas durante la noche las principales y el resto las cerramos. A ver, uno ve la imagen y decís, che, ¿realmente esta es la solución? Pero también hay vecinos que dicen, sí, el 60% de los robos es a la noche. Hay opiniones divididas. Quiero preguntarle a Beto Pereira, que está... El segundo video tiene que ver precisamente con esto, que es el objeto central de la exposición del día de hoy, que es la concreta instalación de estos portones. Allí hay algunos vecinos que objetan
que cuestionan la instalación de los portones, pero dejan de lado lo que es esencial, a saber, la restricción ética, la restricción moral política de la libertad de la persona humana y las connotaciones a futuro que este proyecto conlleva. Hay bibliografía en castellano que describe perfectamente bien estos nuevos hábitats, pero no llegó al país, no es conocida en el país, precisamente por esto, porque ha sido elegido como modelo no solamente, en este caso, Villa Allende, sino plazas, lugares públicos en San Luis, Mendoza, Tucumán, algunos los hemos mostrado, también en programas precedentes, en donde parlantes que controlan, indican, dan indicaciones, correctivos a las personas para que por caso levanten un papel, pero para que sepan que están siendo controlados en tiempo real. Sin ir más lejos, frente al obelisco se encuentra un gran estudio con televisores con monitores que controlan toda la periferia de lo que sería el microcentro. Quiero decir con esto, contra los escépticos, que los grandes objetivos, 17 grandes objetivos de la Agenda 2030, están en pleno desarrollo y se han cumplido ya en una importante medida. Digo porque escucho por allí comentarios de personas escépticas que niegan que esto se pueda desarrollar nada menos que en un país como en la Argentina. Es un error de apreciación muy, pero muy grosero, porque, insisto, los objetivos ya están cumplidos en una alta proporción. El primero de los videos que ustedes van a ver muestra al presidente en su primera parte, en lo que yo podría llamar aquí un sincericidio, vale decir, donde él dice que no es político, sino un hombre dedicado y formado en la ciencia económica, aclaro yo, no en arte económico de base metafísica y ética de Aristóteles, sino en el modelo de la ciencia económica empírica, que a su vez está fundado en la matemática moderna. Mucho se ha escrito, mucho se ha visto sobre esto, pero básicamente en lo que consiste es en la desregulación de la economía, llamada impropiamente ciencia-economía, respecto de la moral y de la política. Un contrasentido que no hace más que demostrar la confusión, la conmoción epistemológica que tiene este señor en su forma mentis y que conduce al país por los rumbos que ustedes ven día a día y que además sufrimos todos día a día. Está diciendo entonces que básicamente critica la Agenda 2030 por constituir un modelo socialista y totalitario, pero él mismo confiesa gobernar el país desde la ciencia económica empírica, que es una mal llamada ciencia de lo estrictamente material, vale decir, de la reducción materialista, economicista de la dialéctica hegeliana que operó Carlos Marx. Vale decir, que este hombre, inconsciente o conscientemente, está proponiendo un modelo de gobierno que en su esencia es marxista. He dicho también en otras oportunidades que tanto John Locke como Carlos Marx pusieron su atención en el modelo mecanicista, atomista, que le da sentido tanto a las ciudades de 15 minutos, de las que voy a tratar hoy, como a la libertad de mercado, a ese movimiento de balanceo, choques y balanceos, que supuestamente regularían de una forma naturalista la economía de mercado que predica el libertarianismo. Quiero decir en pocas palabras que lo que el presidente confiesa aquí es que en su esencia observa una puntual coincidencia con el modelo marxista que critica. El libertarianismo es también un existencialismo materialista que coincide en lo esencial con el totalitarismo marxista. Y tal vez peor, porque se vale de una reducción científico-tecnológica como es propia de toda la nueva derecha triunfante en el mundo entero. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030. Y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Hechas estas aclaraciones, vamos al tema que nos ocupa en el día de hoy, que es el caso
de estas ciudades de 15 minutos para explicar en un primer momento, para proponerles a ustedes una apenas aproximación general de lo que son las ciudades de 15 minutos y luego entrar acercándonos a ese modelo para detallar sus contenidos y sus implicancias. Diríamos en una primera determinación que las ciudades de 15 minutos son el modelo urbanístico que corresponde perfectamente bien con el programa en desarrollo, en pleno desarrollo de la cuarta revolución industrial. Cómo funciona una ciudad de 15 minutos no es algo que emerja de la futurología ni de la profecía que yo pueda hacer aquí, sino que en retrospectiva lo podemos ver en cuanto fue vivido durante el periodo de encierro en la pandemia 2019-2020, que no terminó nunca, porque nunca supimos que había terminado oficialmente, que permanece como una luz roja titilante para volver a reiterarse. Digo entonces, es un modelo urbanístico que corresponde con el proyecto de la cuarta revolución industrial. Es, en una segunda determinación todavía muy general, un modelo urbanístico en el que la persona humana, no solo el ciudadano, sino la persona humana, aquel que aún no tiene esa condición cívico-política de ciudadano, debe experimentar un proceso que se llama hibridación, vale decir, la conversión de la persona humana en otra cosa, en algo distinto, que ustedes irán comprobando, pero que ya a lo largo de lo que he dicho en programas anteriores, ya 2 años, pueden imaginarse que me refiero a la, de alguna manera, hibridación tecnológica de la persona humana. Estos niveles de hibridación que, según he podido observar, me permitieron formar un elenco de 6 determinaciones fundamentales, se corresponde también con el desarrollo progresivo sostenido de los 17 grandes objetivos de la Agenda 2030. Yo no voy a puntualizar esa correspondencia a propósito de cada uno de los matices de la hibridación, pero ustedes los podrán ver con más tranquilidad fuera ya del programa. Una determinación ahora esencial acerca de las ciudades de 15 minutos tal vez requiera, modo aristotélico, la determinación de las 4 causas fundamentales de este nuevo objeto, de este nuevo hábitat que son las ciudades de 15 minutos. Hay 2 causas que son externas y 2 que son internas. Las causas externas son la causa eficiente y la causa final. Y las 2 internas es la causa material y la causa formal que le da unidad a este todo nuevo que estamos tratando con el título de ciudades de 15 minutos. La causa eficiente, aquella que se comporta como el artesano que fabrica, que articula, que construye una mesa, esa causa eficiente es nada más ni nada menos que los propios sistemas cibernéticos. Esa sería una causa eficiente próxima. Y una causa eficiente remota es precisamente el globalismo elitista que propone en un Excel el nuevo modo de vida para reconfigurar no solo la vida del ciudadano, sino la completa vida planetaria en todos sus niveles de organización, inclusive los factores climáticos. La causa final no es, sin duda alguna, el bien común político, sino algo más complejo. La inmersión de la persona humana, insisto, no solo, sino también la del ciudadano, la persona humana en su condición de tal, más su condición posterior de ciudadano, dentro de lo que he denominado una cierta circularidad intrasistémica. ¿Qué quiero decir con esto? Se plantea ya desde el punto de partida la figura de un círculo, figura geométrica perfecta en donde el principio coincide con el fin. Esto es Aristóteles, Física, libro 8, si bien recuerdo. Siendo el alfa y el omega de esa circularidad inmanente justamente la computadora o en este caso los sistemas cibernéticos que están en nuestros aparatos celulares.
¿Por qué nos introduce como causa final en esta circularidad? Porque la totalidad de nuestra vida, como habré de decirlo en lo que falta de la primera parte y también en la segunda, está en un permanente ir y venir respecto de los sistemas de las computadoras. Reitero, se encuentra en lo que otras veces llamé, tomando la terminología de Darwin, en un estado beta de constante transformación en otra cosa y en otra cosa posterior. Una mutación permanente. Se trata, de algún modo, de una cierta adaptación urbanística, materialista, inmanentista de la dialéctica propiamente hegeliana, que toma un polo A, lo enfrenta a uno B y toma una síntesis como conclusión C, en la cual A y B se mantienen, pero siendo otra cosa. Parece complicado, pero si lo piensan un poco, realmente no lo es. Seguimos siendo la persona que fuimos, pero con añadidos, con intervenciones tecnológicas que nos van haciendo otra cosa sin destruirnos por completo. Nos dan lugar a un cierto nuevo nacimiento tecnológico en donde incluso aceptamos por propia determinación esas mutaciones en todos los órdenes de nuestra vida, en todos los niveles de organización de nuestra persona, desde el biológico hasta el afectivo y finalmente el moral, el político y el espiritual. Esa es la causa final. La causa material, así como cuando decimos que la causa material de una mesa son los materiales que se unen en la forma de la mesa impresa por la inteligencia del artesano, aquí la causa material son las relaciones interpersonales, pero no las que se dan en la comunidad política en forma presencial, en forma personal, donde hay una combinación de presencia, de afectos y expresiones que alimentan la amistad política, que alimentan los intercambios que son propiamente morales y económicos también, las determinaciones políticas que se toman en la discusión presencial, sino en lo que es el modelo nuevo de vida en las ciudades de 15 minutos, a saber, la conversión de la vida en el sistema, la vida online. ¿Qué es lo que ustedes ven ha ocurrido? Si recorren el centro de Buenos Aires, se van a encontrar con que ya no es más lo que era antes de noviembre de 2019, porque quedó la costumbre arraigada de trabajar en casa. Esto es la vida online, no apenas de las relaciones laborales, sino de nuestra vida social e incluso afectiva a través de las redes, la vida integralmente llevada online. Esa es la causa material. Pero ¿cuál es la causa formal, la que le da sentido ahora a estas nuevas ciudades? Nada más ni nada menos que el concepto de inteligencia artificial, que es así como el concepto sistemático más importante, no solamente de las ciudades de 15 minutos, sino del control planetario integral. En esa etapa ya no se llama inteligencia artificial, sino inteligencia artificial general o global. Dicho con esto que no estoy hablando de una inteligencia artificial propia de los argentinos, en donde alguien podría objetar, bueno, pero como es en la Argentina seguramente va a funcionar mal, se va a descomponer, en fin, no es de esto de lo que se trata, sino de un nexo, de una red, así la llama Yuval Harari, que va a unir como si fuese una nueva atmósfera y regular y controlar en tiempo real la totalidad de nuestra vida y el desarrollo de estos procesos de hibridación. Quiero aclarar así de paso, porque me surge espontáneamente a consideración, que por dramáticos que parezcan todos estos procedimientos en marcha, todos ellos ofrecen un resquicio de salida para la persona humana integral que somos, pero me reservo ese resquicio, la indicación, cuanto menos, de esa posibilidad para las conclusiones. Seguimos adelante entonces ahora con ese elenco de determinaciones de los procesos de hibridación. Procesos de hibridación que preceden al tratamiento de las ciudades de 15 minutos, donde ya un hombre híbrido podrá adquirir la nueva ciudadanía dentro de los modelos urbanos de la Cuarta Revolución Industrial. La primera hibridación es la hibridación que llamo genética, la que afecta a nuestro ADN,
Quiero decir, antiguamente cuando estudiábamos temas de filosofía política, existía algo así como la filosofía de la naturaleza, la cosmología, pero no advertíamos, porque este fenómeno no había nacido, no había tenido lugar, la pertinencia de esas áreas del saber filosófico con la moral y con la política. Hoy se ha hecho patente y para nosotros, quienes reflexionamos en temas de moral y de filosofía política, es absolutamente necesario descender incluso hasta el nivel fisiológico de la organización de la persona humana. Digo, la reconfiguración del ADN, y todos saben que esto ha ocurrido por la intervención genética, la ingeniería genética, aquella que permite el ingreso de un subsidiario dentro del cuerpo humano, del organismo, respecto de una intervención exterior que bien pueden ser las antenas 5G. Ese subsidiario, esa pieza que estando en el organismo, que circulando en sangre o situada en la glándula pineal, como ustedes prefieran, se llama el material de la vida, el grafeno, del que hablé varias veces, es lo que permite una interferencia, una intervención desde el exterior con nada más ni nada menos nuestro propio organismo. La intervención del ADN que va al núcleo de la célula, porque eso es el ADN, y en eso consistían aquellos fármacos de producción rápida, casi relámpago, que se ofrecieron en forma compulsiva a los efectos de lograr la mayor inmunización posible, o digo yo, la mayor permeabilidad posible respecto de un posible control tecnológico desde el exterior y desde la inteligencia artificial general. De esto se trata. Parece un juego de palabras, pero creo que soy claro y saben de lo que estoy hablando. Para evitar todavía que caiga aún más la audiencia, tenemos que referirnos así, con claridad, pero también cuidando los conceptos que les trato de transmitir. Proceso, en primer lugar, de hibridación del ADN para que la persona, desde su más íntima y más bajo nivel de organización, vaya siendo gradualmente otra cosa hasta alcanzar esa imagen del ciudadano, de la persona tecnológica. Mitad hombre y mitad tecnología, mitad hombre y mitad robot, si quieren, para ser más gráficos. Un segundo nivel de organización es el de las comunidades menores, la familia, el municipio, la universidad, las escuelas, todas esas organizaciones, grupos menores que estaban antes de 2019 rodeados, contorneados, contenidos sistemáticamente dentro de la comunidad política perfecta, porque estas son comunidades políticas menores e imperfectas respecto del fin político, del fin de la vida humana, están ahora fuera de esa comunidad política, porque cabe destacarlo, la instauración, la construcción, esta es la palabra que corresponde aplicar, la construcción de las nuevas ciudades de 15 minutos equivale a la caducidad del Estado-Nación. Y esto lo trataremos de explicar también conforme progrese mi exposición. Quisiera decirles un poco así al paso, para ilustrar, y que de paso puedan ustedes tomar un poco de aire en este encadenamiento sistemático de conceptos. Tal vez ustedes recuerdan aquella entrevista que hizo una periodista al presidente Milei, donde le pide ciertas determinaciones acerca de su gobierno, de su perfil político, y él dice, y lo hemos pasado aquí en pantalla, lo hemos ofrecido en pantalla, que él se considera el topo del Estado, el que va a destruir el Estado desde dentro. Y en esto no hay una conmoción epistemológica como la que señalé a propósito del primer video. En esto hay realmente un 100% de verdad, porque de lo que se trata es de destruir el Estado para subordinar las ciudades de 15 minutos que lo sustituyen, en las cuales se ha desintegrado el Estado, al Estado mundial, donde todo el gabinete de gobierno está completamente subordinado, y lo han visto ustedes hace 2 o 3 semanas atrás, la reunión de todo el gabinete de gobierno en Estados Unidos para trabajar allí con lo que sería la cabeza visible del Estado mundial, no del Estado profundo, que todavía está más por detrás, y al que me he referido también en otras oportunidades.
les diría que ese Estado visible, ese Ejecutivo visible que es el nuevo orden mundial, representa la superficie del nuevo orden mundial. Pero por detrás están los auténticos sujetos del poder del Estado mundial, imbuidos ya no de una motivación política, ni mucho menos económica, sino teológica y política. Y me refiero aquí a ese Estado profundo que incluso ha logrado poner la bandera suya en nuestro monumento a la bandera en la ciudad de Rosario, que ha cooptado prácticamente el sur de la Argentina y que además propone la instauración de un nuevo orden mundial en la figura precisamente de un redentor humano carnal. Este es el caso del sionismo en todas sus dimensiones, tan espiritual como política. Al que distingo del hebraísmo de los profetas, no es lo mismo el judaísmo que el hebraísmo, pero esto debe ser motivo, tal vez, de una exposición posterior. En suma, y ahora sí retomamos el hilo conductor, la desintegración del Estado en pequeñas ciudades atómicas subordinadas por la vida online con el Estado único. El nivel de hibridación que le sigue es la hibridación moral, que comenzó en la década del 90 con la inmigración china, que es subsidiaria también del Estado profundo que está detrás del gran proyecto del nuevo orden mundial. Digo hibridación china porque se produjo a gran escala algo que de algún modo viene a diluir nuestras costumbres morales, viene a cambiarlas de tal manera que nos permita asumir el modo de vida, la espiritualidad hinduista, que es funcional a este modelo inmanentista de la Cuarta Revolución Industrial y de las ciudades de los 15 minutos. Le sigue una hibridación política que consiste en cooptar la inteligencia de la persona humana, también sus afectos, para lograr una completa subordinación justamente a los presupuestos que los sistemas indiquen como conductas políticamente, nosotros le decíamos políticamente correctas. Debemos llamarla ahora con propiedad conforme al léxico de la Cuarta Revolución Industrial, que las constituyan en políticas sostenibles o sustentables. Le sigue una hibridación económica que consiste en la liquidación del dinero en efectivo, la implantación del dinero virtual, donde caduca también nuestra libertad, la de movimientos y la de determinación, la soberanía personal sobre nuestras operaciones morales y políticas. Todo estará siendo regulado, autorizado o prohibido conforme al registro de nuestras operaciones de intercambio que se observan en ese gran libro contable global que se llama el blockchain. También de esto he hablado, si hay aquí audiencia nueva que se incorpora hoy, creo que con lo que digo es suficiente. El registro en la nube de mis operaciones de compra y venta, hasta el último caramelo, queda registrado en este blockchain, que luego opera de forma solidaria con la nube donde está el dinero que reemplaza la caja de ahorro y autoriza o no autoriza el pago, como cualquiera puede experimentar cuando lamentablemente por error, por descuido, por circunstancias de la vida, quiere pagar uno con su tarjeta de crédito y no hay fondos suficientes. Bueno, este es el mismo procedimiento. Y por último, un proceso de hibridación al que llamo religioso y espiritual, en donde se trata de afectar, de motivar a la persona humana desde su más alto nivel de síntesis, que es la vida religiosa, mediante la configuración de una nueva religión mundial. Y lo han visto ustedes en la entusiasta propuesta ecumenista, tanto de todos los últimos, desde Roncalli hasta justamente Prevost hoy, y especialmente con Bergoglio antes, la propuesta, ese guión ecumenista que orienta la completa actividad pastoral y aún dogmática de la llamada Iglesia Católica, impropiamente Iglesia Católica. Digo entonces, una síntesis de carácter espiritual que nos permita comprender como aceptación consensuada este modo de vida nuevo que nos introduce en algo radicalmente contrario al orden de la naturaleza de la persona humana y de la comunidad política. Me refiero a la religión postcristiana, también llamada
religión algorítmica que está siendo producida por los propios sistemas con el resabio de nuestras inquietudes, de nuestros pareceres, de nuestras opiniones, en el registro que dejan los grandes Big Data. En una primera etapa, les diría, se trata del modelo kantiano de la religión dentro de los límites de la razón natural, en donde cada cual concibe a Dios según su propia perspectiva. Un Dios, diríamos, a la carta. Pero ya ahí Dios no es más Dios sobrenatural, sino una subordinación, una creación del hombre. Dios está sometido al capricho de la persona humana que lo entiende según la óptica propia de su concepción religiosa. No consiste en otra cosa el ecumenismo. Se ha visto ahora en la recepción también de Carlos III de Inglaterra y de la obispa esta nombrada en Inglaterra, que incluso la obispa anglicana se ha dado el lujo en el día de ayer de realizar una cierta bendición, nada más ni nada menos que en la sede de lo que sería la silla de Pedro, nada menos que una obispa anglicana. Es especialmente importante el anglicanismo porque es a través del anglicanismo donde se produjo el proceso de despotenciación de la fe católica, pero también de las órdenes religiosas, las cuales son ahora intercambiables con los ministros protestantes. También daría esto motivo a una exposición distinta y futura. Ahora bien, ¿cuál es la motivación más importante que tiene todo el proceso de hibridación? El modelo de ciudades de 15 minutos, descrito hasta aquí, es un modelo cabalmente subordinado a lo que Bill Gates llama el bioterrorismo. Es un terrorismo contra el desarrollo natural de la vida conforme al plan de Dios creador. De eso se trata. No soy yo quien inventó el término, sino, insisto, Bill Gates. Y ese bioterrorismo se apoya sobre un pilar que son las políticas disruptivas. ¿Cómo operan estas? Básicamente, el medio ambiente, que es la versión angostada del orden de la creación, se ha convertido en el foco, en el objeto de la llamada ingeniería climática. En su interior, la modificación, el condicionamiento del hábitat, que llamamos la huella de carbono, también se ha convertido no apenas en objeto de control, sino fundamentalmente en imperativo categórico para la justificación de nuestra vida moral y política sustentable. Todo aquello, en pocas palabras, que no esté de acuerdo con las exigencias de la huella de carbono, no es sostenible, es insustentable y debe ser correctivo, debe ser corregido, y por su carácter público ingresa de pleno en el área del derecho penal, no del derecho privado, sino del derecho penal. ¿Comprenden ustedes las consecuencias que podría acarrear esta nueva categorización del orden jurídico inclusive? Dentro también está el proceso de hibridación de la persona humana y la transformación, como dije antes, del hombre en, de algún modo, lo que venimos llamando en el lenguaje vulgar, un androide. Pero ¿cuál es el examen filosófico-político pertinente que podemos ejercer sobre estas características descritas hasta aquí? De eso me voy a ocupar en la segunda parte, junto con la presentación ahora de un elenco de los nombres, de los sinónimos de las ciudades de 15 minutos. Antes de eso, les propongo una pausa a los efectos un poco de ordenar algún apunte, alguna meditación que ustedes quieran realizar. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Retomamos entonces la exposición, no sin antes ofrecerles una cierta ordenación sistemática de los conceptos que vengo presentándoles. Yo diría que el más importante es el concepto de bioterrorismo. Recuerdo hace unos años atrás que se puso en auge una disciplina filosófica que se llamaba justamente filosofía de la vida, biofilosofía o un nombre semejante. Pero para mí era nuevo y no comprendía yo su justificación porque eso estaba en nuestra vieja filosofía de la naturaleza. Hoy entiendo perfectamente bien a qué apuntaba esa nueva división del saber filosófico en una filosofía de la vida. Rigurosamente, esta filosofía de la vida, leída en clave del criticismo, del constructivismo kantiano, implica lisa y llanamente la posibilidad, la habilitación de la reconfiguración de la vida y de su hábitat, como es el caso. Quiero puntualizar, como lo hice también otras veces, que todo este proceso tecnológico que asume en la base la nueva derecha libertaria es de cuño iluminista, es la profundización del post-iluminismo, dicho con otras palabras. No es nada nuevo, de algún modo, es más radical, impresiona más, pero quienes estudiamos estas cosas sabemos que este era el final, el lógico final, naturalmente lógico que podíamos seguir del sistema, del criticismo kantiano y neokantiano. Digo entonces, el bioterrorismo es el concepto tal vez más abarcante. Dentro el globalismo. El globalismo ya no es más como creíamos allá por la década del 70, en el tiempo de la tercera revolución industrial, la tercera me refiero a la irrupción de los computadores, no es más un proceso de intercambio de matiz solamente cultural y económico, que tendía a un mundo cada vez más unificado, sino que hoy se trata de algo todavía mucho más claro, mucho más concreto, que recibe el específico nombre de Cuarta Revolución Industrial. Esto tampoco es, como parece, un proceso económico, el guión es económico, pero el proyecto globalista que se especifica como Cuarta Revolución Industrial implica un atentado contra el orden natural de la persona humana para fundar coactivamente a través del bioterrorismo y en forma encubierta un nuevo paradigma de la vida, para ejecutar una nueva creación que corrija el error cometido por Dios al crear todas las cosas y que leemos en el Génesis. Estoy citando casi las mismas palabras del Davos hace un par de años atrás, enero 2024 aproximadamente, de Yuval Harari. Se acabó la hora del Dios trascendente de los cielos, es la hora del hombre, es nuestro diseño, el diseño planetario y el nuevo diseño de la vida sobre la base del dominio tecnológico. Ahora sí vamos a intentar un pequeño análisis filosófico. Para ello he propuesto de una manera así gráfica 3 grandes columnas o centros de referencia. En la primera la ubican ustedes, como mejor les parezca, si a la derecha o a la izquierda, pero en el orden que trataré de explicarles, la definición de persona humana. Persona humana en estricto sentido, quiero decir, sobre la base de un modelo metafísico de corte aristotélico, la
persona humana definida por Boecio y recibida por Santo Tomás de Aquino es una sustancia individual de naturaleza racional. Pero la palabra sustancia, de neto corte metafísico, hace referencia a la unión ilemórfica de la materia y de la forma, a la unión ilemórfica entre el cuerpo y la inteligencia en todos sus niveles de organización, especialmente en el de la inteligencia superior que cede de la vida del espíritu. Eso es sustancia. Allí opera la cuarta revolución industrial, como voy a decir un poco más adelante, destrozando, disrumpiendo, por eso se llama disruptor, porque el verbo es dirrumpo, o sea, hacer estallar esa unión ilemórfica. Esa persona humana se perfecciona en dos tipos de todos, en un todo potestativo de orden, perfectivo, como es la comunidad política perfecta, y esta es la doctrina tradicional, o cuando se incluye, no en un todo de orden. Un todo de orden es ese todo, donde nos incluimos, donde ingresamos, manteniendo la identidad personal, pero logrando la perfección que la familia, que el municipio, que la universidad, que la escuela pública no nos pueden dar. Eso sí lo puede dar el Estado mediante las políticas de subsidio de la persona humana para fines espirituales y materiales. Y esto es un recto sentido de la política. Digo, en un fin perfectivo que reafirma el principio de identidad, la integridad de la persona humana, o en un todo degenerativo, como es reducirlo a pura sustancia para incluirlo en otra sustancia, en una suprasustancia, en una sustancia omniabarcadora de carácter rigurosamente material, como son las máquinas, como son la inserción completa de la vida en los sistemas. Y este es el todo que nos ofrece la cuarta revolución industrial. ¿Comprenden ustedes la enorme gravedad que esto tiene? Juegan aquí un papel especialmente importante, digo, la succión del hombre de esta sustancia compuesta de materia y de forma, materia y forma que nos hacen reconocer nuestra incardinación en un suelo, no en la nación, en el suelo patrio, animados por la vida del espíritu que nos pone en inmediata dependencia del Dios creador. La patria es un concepto no apenas metafísico, sino también religioso. Es el lugar donde hemos nacido por determinación de Dios. La cuarta revolución industrial, al separar la materia de la forma y reemplazar la inteligencia y el alma superior por la inteligencia artificial, nos desarraiga porque la materia es ahora gobernada por los sistemas y queda literalmente por ese motivo suspendida en el éter, no en el suelo firme de la patria y de la nación. Y esto conduce a ese fenómeno que llamamos la precariedad psicológica de la persona humana y aún psiquiátrica. Antes, cuando veíamos el paso de la persona a la comunidad política perfecta, hablamos de una precariedad existencial. La persona sola, sin la familia, sin la universidad, sin la escuela, sin el municipio y sin el orden político abarcador, la comunidad política, a la que impropiamente se llama Estado, porque el Estado hace referencia tan solo a su estructura económica, a su estructura, de carácter jurídica y también a veces económica, como es el caso de Milei. Eso tenía en mente cuando les dije económica. Es una inserción en un todo degenerativo porque destruye la unidad sustancial y produce eso que se llama la angustia existencial, que a su vez se inscribe en un nuevo tipo de existencialismo. La palabra angustia existencial es un concepto subordinado al existencialismo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. La obra de referencia podría ser Jean-Paul Sartre, que ha dejado también su huella en Córdoba, específicamente en la Universidad de Córdoba. Pero ahora este desarraigo de carácter psicológico, esta reducción al miedo, que es propiamente un mecanismo de dominación, nos hace experimentar en muchos casos una precariedad psicológica. El miedo nos deja, y esto lo pueden leer con toda claridad en este autor alemán Günther Anders, quien ha hablado hace ya muchos años, década del 50, junto con Karl Popper,
de esto de la posibilidad de intervenir en la estructura biológica, afectiva e incluso fisiológica de la persona humana para lograr la aceptación de estos cambios. Esta precariedad existencial nos sumerge en el contexto de las ciudades de 15 minutos en los que podríamos llamar la cultura de lo inmediato, la cultura de la inmediatez, esa relación, como decía, de una circularidad que nos saca de la computadora, nos vuelve hacia nosotros mismos y nos requiere una respuesta que es testeada y controlada por el sistema. Esta ida y vuelta, esa retorno infinito en una circularidad, como dije, intrasistémica, genera lo que llamo la cultura de lo inmediato, donde las respuestas ya no son producto del discernimiento prudencial, porque no hay abstracción alguna, porque la única realidad es la pantalla y el objeto que se me ofrece, la singularidad, porque no hay sustancia, porque no hay esencia que captar como fundamento de la verdad con la actividad del intelecto, porque todo es una respuesta instintiva de unos instintos que también están gobernados desde el exterior. Pesa aquí de una manera gravitante, y también esto lo dejo como inquietud para una conversación futura, la irrupción del singularismo, del terminismo, del nominalismo de Guillermo de Ockham, el franciscano maestro de Martín Lutero, allá por el siglo XIV. Desaparece, por tanto, el valor de lo universal y permanente para darle la primacía a lo singular, a lo espontáneo, a lo inmediato. Este es el caso, entonces, este es el camino espiritual en el que termina esta cuarta revolución industrial, la reducción del hombre a un manojo de instintos que responde a sugestiones exteriores. Ese es el ideal de los sistemas democráticos, sin lugar a dudas, y que se viene viendo incluso de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Quisiera, para ir redondeando y para ir aproximándonos al final, nombrar ahora los sustantivos, digamos, las formas de nombrar la ciudad de 15 minutos, con la salvedad de que cada uno de ellos hace referencia a una nueva connotación. Son sinónimos, sin lugar a duda, pero que siempre traen a luz una nueva connotación, un matiz nuevo de estas comunidades, de estas ciudades de 15 minutos, que no son comunidades, que son agrupados, que no es lo mismo. Comunidad es algo mucho más serio. Comunidad es algo que caracteriza esa unión por la amistad política de los muchos detrás de un objetivo espiritual y material que nos hace más perfectos. Es de alguna manera como guiarnos hacia un fin perfectivo a través de lo que Rudolf Menn llama los símbolos motivadores, la bandera, la marcha de San Lorenzo, la vida del gaucho, en fin, todo eso de lo que tanto podemos hablar y de lo que hemos disfrutado hasta la irrupción de esta cuarta revolución industrial. Y que seguramente, mediante una valiente actitud nuestra, podremos seguir rehabilitando de aquí a futuro, porque esa es la única alternativa. La recuperación auténtica, como lo voy a decir al final, de la tradición. Esto es importante tenerlo en cuenta. Digo entonces que las ciudades de 15 minutos se pueden llamar de diversas formas. En primer lugar, ciudades de 15 minutos en lo que se hace referencia a lo que se ve ya en nuestras calles. Por eso digo, esto va contra todos los escépticos que dicen que esto no se va a cumplir nunca. Verán ustedes cómo esto se está cumpliendo, cómo esto ya está cumplido casi en un 90%. Vean ustedes, por ejemplo, avenidas como Cabildo, donde el tránsito es especialmente lento y tedioso. Vean ustedes los accesos a la capital federal, que son también lentos y tediosos, de tal modo que nosotros mismos, digamos, debemos renunciar al vehículo. Debemos volver a caminar o andar en bicicleta o en esos monopatines eléctricos que se ven cada día con mayor frecuencia. Se trata de convencernos para que aceptemos la solución propuesta que implica la caducidad, como dije en la primera parte, de nuestra libertad personal.
Ciudades de 15 minutos alude a que en 15 minutos, tiempo permitido, podemos recorrer el perímetro interior de las ciudades y no más que eso, a pie o en bicicleta. Está ya en este nombre descartado la utilización del vehículo y mucho más aún con la fuente de energía contaminante que es la nafta. Por eso se habla, y cada vez más, de la irrupción de los vehículos impulsados por energía eléctrica, controlable, por supuesto, de una manera mucho más accesible por ese centro gravitante que es la inteligencia artificial global o general. Se las llama también ciudades periféricas porque su figura es la de un círculo. Es un círculo contorneado por esas puertas que ustedes vieron en el video en la ciudad de Córdoba, en Villa Allende en concreto, que limitan, que controlan nuestro movimiento dentro del barrio. Es como un gran condominio cerrado que restringe una vez más nuestra libertad. Se las llama también ciudades globales porque todas las ciudades del mundo van a ser organizadas igual. Ustedes vieron en tiempos de la pandemia que en España se hizo este experimento que ahora se concreta justamente en Córdoba. Se vio también en la provincia de San Luis cuando ponían montículos que impedían entrar o salir de la provincia. Bueno, son pasos progresivos hacia la instauración de un candado que se cerrará sin ningún lugar a dudas, más tarde o más temprano, según que se avecine el próximo episodio pandémico, que a la luz de lo que dice este señor de la Organización Mundial de la Salud, no se trata de discutir si va a ocurrir o no, sino de saber cuándo, porque es una certeza, y aquí parece profético, el secretario de la Organización Mundial de la Salud. Se va a producir necesariamente algunas voces que no sabemos con qué intención hablan ya de que este Mundial de Fútbol, diseñado de manera distinta que los anteriores, de modo tal de que hay un gran flujo de turistas entre 3 países distintos, podría dar lugar a la generación de alguna situación como la que ya hemos vivido. Nada de esto es descartable. Una nueva situación de estas pondría a prueba esto que llamo un candado y que terminaría de dar forma a estas nuevas formas de vida, insisto, aunque valga la redundancia. Se las llama también ciudades vivas porque están en una permanente mutación, como esos círculos de ida y retorno a los sistemas que efectuamos nosotros estando en nuestra casa. Alguien me preguntaba, ¿pero qué pasa con lo que debemos realizar fuera de ese perímetro? Pero hay que tener en cuenta que el fuera y dentro tiene hoy una nueva dimensión. No es el fuera y dentro de un espacio geográfico, sino que es el fuera y dentro que tenemos en las redes. Estas ciudades proponen y se llaman, vaya, otra denominación, sinónimo también, ciudades policéntricas, porque todas ellas, como los condominios cerrados que ustedes conocen, deberían tener un registro civil, un sistema sanitario, una seccional de policía, en fin, un hospital para abastecer a quienes están dentro sin necesidad de que se desplacen a otro lado. Concurren aquí también, para que no se vulnere la regla de los 15 minutos, esa empresa disruptiva global que se llama Pedidos Ya, que nos trae como si fuese en la puerta de un calabozo la comida. Parece cómodo, pero no es cómodo. Es un signo más del sometimiento de nuestra libertad, la caducidad de nuestros movimientos. Se las llama también ciudades por la vida, por la nueva vida, por esta vida completamente híbrida. Hay que tener en cuenta que el proceso bioterrorista, globalista, de la cuarta revolución industrial opera en 3 fases. La primera es el proceso de hibridación que describí en la primera parte. La segunda es la inmersión, con lo que esto gráficamente significa en el interior de este nuevo hábitat que se llaman ciudades de 15 minutos. Caso concreto, lo que ustedes vieron en Villa Allende. Eso es lo que se busca. Sepan los habitantes de esta localidad de Villa Allende que se los está conduciendo a eso. Aquí lo menos importante es el cuidado de la seguridad y de los delincuentes. Y la otra etapa, después de la inmersión, producido el proceso de hibridación, es ya la definitiva caducidad del Estado-Nación. De hecho, ya hay muchos que trabajan para empresas transnacionales y saltan por encima de la autoridad estatal local. Aún cobran sus honorarios
de empresas multinacionales o establecen vínculos inclusive afectivos más allá de los límites del Estado Nacional. Han caducado las fronteras del Estado-Nación por nuestra propia conducta y diríamos también, tal vez, por nuestra propia determinación desaprensiva, por la ignorancia de estos procesos en marcha. Todos los análisis políticos, económicos, que se realicen sin tener en cuenta este gran movimiento que lo condiciona y lo abarca todo, nunca dejarán de ser análisis sesgados y, por tanto, parciales. Vamos acercándonos ya a algunas conclusiones. Decía, hay que señalar aquí dos dimensiones de las nuevas ciudades. Ellas poseen un mensaje exotérico y un mensaje esotérico. Exotérico es aquello que es expreso, explícito, la seguridad, cuidar a los vecinos. Todo se hace por nuestro bien, todo se hace por nuestra salud, todo se hace por nuestro bienestar. Incluso los fármacos se hacen para borrar de nosotros ese registro del pecado original que es el dolor y la enfermedad. Pero el carácter esotérico, lo que está oculto y entre líneas y que ven solo pocos y que es obligación nuestra, los académicos, los catedráticos, que sí vemos y que podemos demostrar lo que estamos diciendo, es transmitírselos a ustedes, que por distintos motivos muy justificables no disponen del tiempo ni de la preparación suficiente para verlos en forma conjunta, en forma sistemática. Ese carácter esotérico es la conversión de nuestra espiritualidad al modelo de la circularidad hinduista. Recuerden ustedes que el imperio chino es un círculo en cuyo centro se sitúa el emperador como mediador entre los hombres y las divinidades inmanentistas. Es él quien determina incluso la frecuencia de las relaciones sexuales y de la fecundidad de las mujeres, y también los tiempos del cultivo y de las cosechas en el campo. Es él el que incluso puede cambiar el clima. Hablo de ingeniería climática aquí, que es algo también que connota las conductas dentro de ese hábitat que llamamos medio ambiente en la cuarta revolución industrial. Hablo de chinificación de la cultura, pero en realidad habría que hablar también con más propiedad de una inmanentización propia de la cosmología judaica, que no es hebrea en su esencia, sino que es, y digo, inmanentista y carnal, y que permite comprender la conversión de la política de ciencia del bien común en dominación, en gobierno. Y esta es la nota distintiva de la cuarta revolución industrial, porque se apoya en una antropología filosófica pesimista. Si el hombre obra conforme a su libertad, seguro va a producir un daño en el medio ambiente. Por tanto, la solución para una vida nueva y mejor, para el nuevo nacimiento de un ciudadano tecnológico, es el control de todas nuestras decisiones y de todos nuestros movimientos. No va aquí crítica alguna contra clero religioso de ninguna naturaleza, sino descripción fría y observable por cualquiera que esté atento a la realidad. Sí juicio de valor, sí juicio de valor. Aquí se ha omitido el debate ético y espiritual que corresponde, incluso en sede teológica, para ver si es realmente sustentable el modelo que nació el mismo día de la crucifixión de Cristo o el de Cristo crucificado. De eso se trata en el fondo, debate que han omitido deliberadamente incluso quienes se llaman a ocupar los lugares de la cátedra de Pedro y todo el colegio cardenalicio, viciado por este mismo inmanentismo. Vicio que los descalifica como auténticos pastores, sin ningún lugar a dudas. Decía entonces, una segunda connotación es su carácter gnóstico, vale decir, la separación de la sustancia ilemórfica. Por un lado, la materia, que solo puede producir enfermedad, sufrimiento y dolor, y por otro lado, ese nivel redentor que es no la inteligencia superior, sino una inteligencia única, la inteligencia artificial, constituida en una nueva divinidad, en una nueva deidad.
Es desde allí de donde viene la corrección de las imperfecciones de la materia. Por eso hay una explicación teológica para el nuevo concepto de sustancia, que es de claro corte nominalista, en el sentido de que sustancia es átomo, es emanación, pero no es sustancia ilemórfica en el sentido aristotélico, como lo dije poco antes. Esta circularidad solo de una manera se puede interrumpir y se puede interdecir, oponiéndole la auténtica circularidad, que es justamente el blanco de la Cuarta Revolución Industrial. Y esto lo dice expresamente Klaus Schwab. Nuestro enemigo más importante es el hombre fervorosamente religioso, el que lleva la religión hasta las últimas consecuencias. Me refiero a la circularidad trascendente, que toma los mismos conceptos, alfa y omega, pero teniendo a Dios como principio y fin, según leemos en el Génesis. Todo esto otro, a lo que se somete a la creación y a la persona humana y a toda la vida en distintos niveles, vegetal y animal, es algo que ya está predicho en el Génesis y es obra del anticristo, que es el pretendido sucesor de la persona divina de Cristo en justamente el nuevo líder mundial carnal que propone el sionismo, como dije, en todos sus niveles de organización. La única forma es restituir como horizonte de nuestra vida personal, comunitario, como quieran llamarlo, de la auténtica dimensión trascendente. El ritmo de la vida temporal, de la vida moral y de la vida política es también trinitario, porque estamos de alguna manera auxiliados como un horizonte de referencia para nuestra perfección por el orden natural, que es el orden de la creación según la medida del intelecto humano. Porque estamos auxiliados por la gracia santificante en nuestra voluntad para alcanzar fines honestos y buenos, y porque además contamos con el Espíritu Santo que de alguna manera nos auxilia de un modo concreto para alcanzar la vida eterna delante de Dios ya como omega, como juez supremo, como el más elevado tribunal de la vida humana. Padre, Hijo y entonces Espíritu Santo, el Hijo, la persona del Hijo muestra el paradigma de la persona humana. En la encarnación del Hijo de Dios se ve realmente la sublimación del sufrimiento, la sublimación purificadora de la enfermedad y de la caducidad de la vida. No es un mal, sino que es un bien que nos acerca más al modelo de la cruz, cuyo final es nada más ni nada menos que el cielo. Esa es la vida trinitaria que nos saca de todo esto, aunque tengamos que para ello perder la vida, sea predicando o sea viviendo conforme a este modelo trinitario. El verbo griego que caracteriza este movimiento trinitario trascendente es el paradidomi, enormemente significativo porque alude a un transmitir, a una transmisión, pero transmisión alude a tradición, vale decir, recibir y transmitir lo que hemos recibido. Uniéndolo al concepto de patria, hemos nacido en esta patria, si quieren ustedes en esta nación, por una determinación misteriosa de Dios. Y por lo tanto debemos transmitir, conservar y hacer todavía más grande esta patria, rechazando esta patria en el éter de carácter global. Debemos estar dispuestos a resistir, no en vistas de nuestra existencia personal, sino en vistas de la mayor gloria de Dios y de su creación. Les agradezco la atención que me han conferido y nos encontraremos en una próxima reunión viendo cuál es el resultado que tenemos de estas intervenciones que hacen los algoritmos y del tiempo que ustedes disponen para dedicarle a una exposición, considero también un poco larga, pero necesaria desde mi punto de vista. Les deseo a todos entonces una buena semana y unos días prósperos de reflexión en cuanto hemos dicho y, como siempre, estoy atento a los comentarios de ustedes para mejorar aún más mis exposiciones y que juntos podamos enriquecer y dilucidar la verdad.